Si tú no planificas, pues no vas a tener un norte, un objetivo hacia dónde apuntar en el proyecto. Exacto. En retrasarse la obra, en costos, retrabajos, y está la pérdida. No existe el proyecto con el diseño perfecto. La realidad es que nunca terminas construyendo tan igual como lo indica el primer plano. Tú tienes que aprender de lo que hace el resto de tu staff, porque tú vas a ser la persona que tiene menos experiencia, seguramente, porque va a ser tu primera obra. ¿Qué tal, amigos de CIPRO? Bienvenidos a nuestro primer episodio de CIPROdcast. El día de hoy, bueno, vamos a tener el lujo de que nos acompaña nuestro docente exclusivo. Él ha venido exclusivamente desde Lima para dictar nuestro primer taller presencial y está con nosotros el ingeniero MBA Hugo de la Torre. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy el ingeniero Hugo de la Torre. Yo soy ingeniero civil de profesión. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería y estoy muy contento de estar contigo acá con los amigos de CIPRO. Ingeniero, gracias por haber venido, por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. El día de hoy, bueno, vamos a tocar un tema importante, ¿no? Lo que es la planificación y control de proyectos en obra, ¿no? Como sabemos, usted es ingeniero civil con formación en gestión de la construcción a nivel internacional y con experiencia en grandes empresas, ¿no? Entonces, ingeniero, queremos iniciar, ¿no?, este primer bloque. Vamos directo a lo que muchos viven en el día a día, muchos profesionales viven en el día a día en las obras, ¿no? Pero pocos saben en realidad cómo resolver estos inconvenientes, ¿no? Cuando llega ya el problema es como que recién ahí esperan para actuar, ¿no? En este caso, hoy vemos obras que empiezan bien, ¿no? Pero en el camino todo se complica, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿por qué muchas obras terminan retrasándose? A ver, son varios factores en el cual por qué se retrasan, pero todo empieza desde el principio y es desde la etapa de licitación, ¿sí? Desde la etapa en la cual la empresa contratista, en este caso constructora, postula y quiere participar del proyecto. Lo que sucede es que hay errores desde la licitación. ¿Por qué? Por la alta competencia y por querer ganar algún proyecto, no lo sé. Empiezan a abaratar sus presupuestos, ¿no? Como se dice o como se conoce un poco coloquialmente, a tirarse al piso. Tirarse al piso, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de ganar a la competencia y poder ganar el proyecto, ¿no? O sea, de esa manera ellos ganan el proyecto y ya durante de la construcción ya tratan de ver cómo sacar adicionales de obra o cómo ampliar plazo. Y ahí al último, al quien más afectan es a tu propio cliente. Eso lo ven ya, digamos, ya en el camino, como se dice. Sí, es que ese es yo abarato todos mis costos para poder ganar y en el camino voy a ver de dónde saco adicionales, cómo amplío mi plazo para poder compensar eso que te has reducido. Pero no se dan cuenta de que eso les va a traer un retraso. ¿Por qué? Porque tú tienes un contrato que está alineado a un cronograma y ese cronograma ya es contractual. Claro. Entonces, al último terminas en el camino pues quedando un poco mal con el cliente. Ese es uno de los factores, ¿no? Otro de los factores definitivamente es la falta de la planificación, ¿no? Claro. O sea, con el tiempo, a raíz, por ejemplo, que siempre estuvieron grandes empresas y siempre secundadas por las medianas empresas, hubo un momento en el cual, por estos problemas políticos de corrupción, pues se tuvieron que caer estas empresas grandes y las que fueron medianas buscaron la oportunidad de pasar a ser grandes, ¿no? Simplemente porque las grandes pues desaparecen, ¿no? Entonces, he ahí la oportunidad, pero de repente estas empresas no estaban con el equipo o con
con el sistema de gestión preparados Para ser grandes. para ser grandes, pero tenían que serlo. Tenían que serlo. Entonces, en el camino es donde aparecen, ahí se han chocado un poco con el tema de proyectos no con buena planificación, muchas veces recayendo en la improvisación, y ese es un problema grave de por qué se retrasa una obra, ¿no? Si tú no planificas, pues no vas a tener un norte, un objetivo hacia dónde apuntar en el proyecto. Exacto. ¿Ya? Y ahí es cuando se ve todos los impactos en retrasarse la obra, en costos, retrabajos, y está la pérdida. Ingeniero, usted habló de la improvisación. Es algo, digamos, que se ve en realidad común en cualquier trabajo, ¿no? En realidad común. Y digamos que ese es un error común. Pero aparte de la improvisación, ¿qué otro error usted ha podido ver en proyectos en los que usted ha estado o tal vez por ahí algún conocido, Claro. ¿no? No, ¿Qué sí, otros- qué hasta otros- actualmente. Claro. Hasta actualmente, a ver, no existe el proyecto con el diseño perfecto. Ya. O sea, cuando a ti te entregan un expediente técnico de obra, de que lo que está en los planos, pues así es y se tiene que construir y no va a cambiar nada. Si la construcción fuera así, de verdad que felices seríamos todos. Claro. ¿Ya? Pero la realidad es que nunca terminas construyendo tan igual como lo indica el primer plano, el plano inicial. ¿Por qué? Porque así como existe el plano de una especialidad, existe el plano de varias especialidades, ¿no? Diferentes especialidades que hay en una construcción. Y el problema, uno de los errores comunes es que no compatibilizan los planos. Ya. No sé si entiendes esa palabra de compatibilizar, de que el plano de arquitectura tiene que estar compatible con el de estructuras, con el de instalaciones eléctricas, sanitarias, Claro. alarma contra incendio, etc. Pero ¿qué pasa? Como una especialidad trabajan cada uno por su cuenta y no existe alguien o una empresa que los compatibilice, pues ya durante la construcción Se van viendo esos se van viendo errores. esos errores y ahí a veces recae, muchas veces, no a veces, recae en atrasos. ¿Por qué? Porque recién te das cuenta en el momento cuando una tubería está cruzándose con el otro sistema, Claro. tiene que pasar, pero cuando lo has podido ver antes, en la etapa de compatibilización de planos. Ese es un error común, Uno de muchos, tal uno vez. de muchos, correcto. Ajá. Otro, justo lo expliqué en un taller el otro día, es cuando tú empiezas un proyecto, tú empiezas con un presupuesto contractual o venta, como le puedes decir. Pero es importante que las constructoras tengan un presupuesto interno a ese, Ya. ya que en muchas constructoras les llamamos presupuesto meta, Ya. que ya es como un presupuesto tope. Dios quiera sea menor a este presupuesto venta, ya, con el cual tú ahora ya no te mides con este presupuesto venta, sino tú como constructor te mides con este presupuesto meta, que es un presupuesto más sincerado, hecho por el equipo en obra. Entonces muchas constructoras no trabajan, no hacen ese presupuesto meta. Simplemente trabajan con el presupuesto contractual como si fuera su único presupuesto. Ojo, que este presupuesto meta es un presupuesto interno, ¿no? Claro. Interno que el cliente no le interesa y ni siquiera puede saber su existencia, ni la supervisión, ni nada. Pero es algo con el cual se tiene que medir siempre. Porque si te equivocas acá, todavía te da chance de poder solucionar en el contractual. Claro. Pero si tú solamente te equivocas en el contractual. en el contractual, ya estás atentando contra tu margen directamente. Perfecto. O sea, en este caso, por lo que usted me indica, es muy, digámoslo así, ¿no? Sí o sí, el presupuesto meta se tiene que hacer. Sí, es algo, un no negociable para mí. Claro. Tengo un error más, A ver. muy común, ¿sí? Y que trata de que muchas veces no aprendemos de las experiencias pasadas. Claro. ¿A qué me refiero? Yo imagínate que hago un edificio de oficinas, un proyecto de oficinas, ¿sí? Puras oficinas. 20 pisos, 5 sótanos, etc. Entonces, yo como ingeniero residente y con todo mi equipo, toda esa data, pero la data real que que me ha arrojado de toda la construcción, por ejemplo, los índices de productividad de campo, Claro. ¿no? Rendimientos,
ratios de mano de obra, plazos, procesos constructivos, ya, pero más que nada los índices, todo lo que es data de lo que real, en cuanto a mano de obra, lo que real he gastado, eso un ingeniero debe de encapsular esa información y tenerla, porque mañana más tarde va a haber otra propuesta pero de un edificio, no digo igual, porque ninguna obra es igual, Ajá. pero sí del mismo corte, que son proyectos de oficinas. ¿Me dejo entender? Entonces, el equipo de licitación debería de coger esa información, porque es la información de lo cual es la experiencia propia de la empresa. Esos datos. Esos datos. Y con esos datos poder avanzar, hacer su presupuesto para poder licitar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces por la alta rotación también del personal en el rubro, simplemente van empezando siempre de cero y no van generando esa data. Pasa mucho también para las viviendas, ¿no? En las viviendas multifamiliares, en cuanto a los ratios de mano de obra, ya no hay que descubrir mucho, de verdad, o nada, ya todo está escrito. Igual Claro. con los centros comerciales, etcétera. Ya los ratios ya están estipulados en el mercado. Como que hay un manual, ¿no? Sí, o sea, no existe un manual en sí, pero el manual te lo haces tú mismo. Claro, con la experiencia. Con la experiencia y con las data que tú vas formando por los proyectos que son parecidos en cuanto a sus estructuras aporticadas o si hubiera ductibilidad limitada. Ya cada uno maneja sus propios ratios de mano de obra y esa información. El problema, el error común es que no lo usan. Y ahí estás presupuestando pues algo que tu empresa no lo va a realizar así. Claro, en este caso, digamos, estos son los errores, digamos que a los cuales se llega, ¿no? Se tiene como resultado si es que no se inicia con una planificación clara. ¿Qué pasa cuando una obra no tiene una planificación clara? Por ejemplo, siempre, o sea, siempre el problema va a reventar, como se dice, o se va a ver impactado cuando sucedan problemas en el campo, en la producción. Puede ser que ningún integrante del equipo se quiere dar cuenta antes de, pero el problema va a terminar de abrir los ojos a todos cuando en el campo falta esto, falta lo otro. Claro. Y el ingeniero que controla los costos ya después de todo lo gastado va a poder ver, oye, estamos gastando mucho en mano de obra. ¿Por qué? Porque no habíamos dimensionado, está sobredimensionada la cuadrilla, no nos dimos cuenta. Hemos comprado un material, por ejemplo, que está por encima del que dice nuestro presupuesto. No sé, nuestro presupuesto dice que el concreto tiene que costar, no sé, 350 soles el metro cúbico y hemos estado comprando a 360 soles. ¿Por qué? Recién Claro. te vas a dar cuenta cuando ya sale el informe mensual, el resultado operativo. ¿Te das cuenta? Cuando ya se compró todo. Cuando ya se compró lo de ese mes, por lo menos. Pero ya está, ya ¿quién te devuelve, te regresa el tiempo? Nadie. O por un tema de stand-by de equipos, paralizaciones del personal porque no tienen frente. ¿Por qué? Porque planificas mal. Ingeniero, y usted acaba de mencionar el tema de costos, ¿no? Y cómo impacta en este caso, cómo impacta la mala planificación en los costos de obra. La mala planificación impacta directamente en la pérdida. En la pérdida, ¿no? O sea, un impacto de no planificar es que va a haber definitivamente un mayor gasto en obra. Lo vas a ir viendo mes a mes y vas a dejar para los últimos 2-3 meses, ahí te vas a dar cuenta que ya sobreexcediste y ya esto termina de ser un negocio. Hay pérdidas a nivel de costo y si hay pérdidas a nivel de costo, no todo es costo, también se ve afectado en el tiempo, en el plazo de la obra. Digamos ¿No? que lo que estaba estimado para entregarse en una fecha cambia de... Sí, y ahí tú estás atentando contra los compromisos del mismo cliente. Claro. Y recuerda que estos proyectos deberían tener un contrato. Y si existe un contrato, existe un abogado. Y si existe un abogado y un tema legal, Ya pasa un tema legal. y pasa un tema de penalidades. Exacto. Entonces, la obra, aparte que te estás atrasando, te van a colocar penalidades que es más pérdida todavía. ¿Y sabes qué más, Paul? También va a haber impacto en la calidad.
¿Y qué es la calidad? O sea, la calidad es algo que nosotros como constructores debemos de cuidar al máximo porque es el producto final. O sea, tú cuando vas a recibir una obra, tú no te vas a dar cuenta de lo que lleva dentro de la pared, con tal que a ti te parezca que se ve bonito y que es durable y que va a durar, con eso tú te quedas. Suficiente, ¿no? Suficiente, correcto. Entonces, pero al momento que tú empiezas a trazarte, empiezas muchas veces a entregar los trabajos por entregar y ahí están los trabajos de mala calidad. Y así no quieras, el otro impacto que va a tener la no planificación es en la seguridad. Y eso también recontra no negociable, porque al querer apresurarte porque te has atrasado, Ajá. tienes que correr. Exacto. Y todo lo que es acelerado, muchas veces te expones o expones al personal. Exacto. Y ahí es que aparecen lamentablemente los accidentes. Y eso sí, o sea, creo que cualquier persona, más que un ingeniero, no debería estar contento o orgulloso de haber entregado una obra donde ha tenido lamentablemente algunas pérdidas humanas. Humanas ya. Entonces, eso no es negociable. Te das cuenta, el hecho de no planificar atenta calidad, seguridad, costo, plazo, o sea, Un montón de cosas. un montón de cosas. Así es. Ya que vimos en este caso los errores más comunes, ¿no? Los errores más comunes al momento de planificar, pasemos a la siguiente parte que es, digamos, la más importante, ¿no? Cómo se debería planificar una obra correctamente, ¿no? En este caso, ¿qué elementos debería tener una buena planificación de obra? Si bien nosotros nos tenemos que acomodar a la realidad de la situación de cada proyecto, lo ideal, que muchas veces no sucede, o sea, si queremos estar en el país de las maravillas, quisiéramos que el diseño ya de la ingeniería del proyecto venga completa, ¿no? O sea, que todo el expediente técnico venga completa y realmente, con, por ejemplo, los estudios de ingeniería básica se hayan hecho correctamente, ¿no? Los levantamientos de topografía, el estudio de mecánica de suelos y entre otros, estudios de impacto ambiental, qué sé yo, se hayan hecho correctamente, donde tú tengas una foto de la obra realmente en esos diferentes aspectos. O sea, si bien esa información completa, pues el proyectista, que es quien hace los diseños, los planos de diferentes especialidades, va a poder hacer un buen plan, un buen diseño, unos buenos cálculos. Y luego de eso se tiene que compatibilizar, cruzar entre todas las especialidades, y ese es otro trabajo bien pesado. Y si una vez a ti te llega ya esa información, pues todo recae solamente en ti como contratista, como constructor. Ese es el país, como se dice, ese es a condiciones de las maravillas, que de verdad no pasa. Eso sabes que se da normalmente durante la construcción, se da en el proceso, ¿no? Previo no se da. Se puede dar. Se debería dar. Se debería dar, pero siempre acá todos estamos apurados por empezar la obra y por terminar lo más antes posible. Así es. Entonces, ya depende de la situación del cliente, depende de muchas cosas, ¿no? He estado en proyectos donde no se ha dado casi nunca, ¿ya? Y he estado en proyectos donde se ha dado, pero siempre hay actualizaciones, etcétera, mínimas. Eso es de parte, bajo esas condiciones, ya todo queda en el equipo interno, ¿no? La buena planificación. Por ejemplo, para tener una buena planificación, tú debes, o sea, el líder en obra, que es el gerente de proyecto o el residente, tiene que ser una persona que conozca, que tenga un buen conocimiento, ¿no? Claro. O sea, una persona de experiencia. ¿Cuál, digamos, en este caso vendría a ser ese buen conocimiento? ¿O qué vendría a ser ese buen conocimiento? El perfil de esta persona. Ajá. O sea, tiene que ser una persona que conozca los procesos constructivos, ¿no? Los procesos constructivos de lo que vas a construir, claro, sea un centro comercial, sea cual sea la obra, sea cual sea la infraestructura, ya, que haya tenido este tipo de obras encima para que conozca ya los problemas que normalmente se atraviesan en este tipo de proyectos. Tenga los datos. Los datos también. La experiencia. Tenga un buen criterio, ¿no? Sea una persona que busca siempre
mejorar continuamente, porque eso le va a arrastrar a todo su proyecto, a todo su staff, disculpa, a todo su staff de ingenieros. Entonces, estoy hablando de buen criterio, de conocimiento, de talento que tiene que tener este líder. Claro. ¿Ya? Entonces, con esos ingredientes del líder, ¿no? Pues él ya va a saber y debería tener la capacidad de cómo transmitir todo eso a su equipo de staff para poder tener una buena planificación. ¿Y qué es tener una buena planificación? Pues darle la importancia y darle el tiempo, ¿sí? Darle el tiempo a dividir el proyecto por etapas, dividir en sectores, decidir si lo va a atacar en paralelo a algunos frentes, para acomodarse y llegar al plazo que te ha dado tu cliente. Dice, hacer un diseño de producción en el cual el contratista pueda tener desde el inicio de la obra hasta el fin, pues haber llenado todos los vacíos, ¿ya? Y que pueda atacar y no quedarse con alguna pregunta o algún hueco ahí en el cual diga, uy, esto no lo pude ver y no tengo una contingencia para eso. Los aspectos organizativos que tienes que tener tú como constructora o contratista, por ejemplo, tienes que tener claro el tema de recursos humanos. ¿Cómo es eso? Saber con cuánto staff, más o menos, de ingenieros, personal técnico, tengo que enfrentar esta obra para el plazo que me han dado y alineado siempre con el costo que ya existe, ¿no? Con el que me han, ya. El tema logístico, sumamente importante. Sin materiales tú no puedes construir nada. Lo que se necesita para... Claro, y poder elaborar un cuadro de procura, por ejemplo. Un cuadro de procura temprana. ¿Cuál es ese cuadro de procura? O sea, ese cuadro de procura es que habiendo desarrollado un cronograma de obra, tú ya sabes cuándo va a empezar una partida y la partida está compuesta por servicios y por materiales. Oye, si el material es importado, lo traes de afuera, bueno, lo tienes que ver con tiempo, ¿no? Anticipación. ¿Cuánto tiempo llega, no? ¿Cuánto tiempo? Y vas retrocediendo, ¿no? Yo tengo que empezar en esta fecha a colocar ese material. Claro. Primero, antes de eso, tiene que llegar. Tiene que llegar el material. Antes que llegues, tienes que cerrar contrato con a quien le compres afuera en el exterior. Antes de eso, todavía de repente se tenía que haber definido alguna muestra con tu cliente, de qué color querías que sea, o qué textura, o no sé, dependiendo de lo que estás comprando. Entonces te das cuenta, la procura viene desde antes. Desde antes. ¿Y cuánto tiempo es esto? Dependiendo de lo que estás comprando. Si estás comprando, no sé, falso cielo raso, losetas, si estás comprando un piso laminado, un piso especial, si estás comprando un ascensor, el ascensor no lo encuentras a la vuelta en la esquina. Eso normalmente los traen en barco, en buque y demora, ¿no? Demora, claro. Demora. Entonces, esa procura temprana logística es la que tienes que ver. Te hablé de recursos humanos, te hablé de tema logístico, te hablo de tema de factores de riesgo, pero ingeniero, ¿pero qué? ¿Tema de seguridad? No, no ese tipo de riesgo, sino riesgos que le quiten esa viabilidad a tu proyecto. Por ejemplo, una vez me tocó construir un colegio cerca a un río. Y el río estaba a unos 20, 15 metros del colegio, pero mi colegio se encontraba por debajo del lecho del río. Ya. Entonces, ¿cuál era mi riesgo ahí? Ante una avenida de aguas, ¿qué hubiera pasado? Probablemente, si se desvía el río de su cauce, probablemente inunde mi colegio. En este caso, hacer un estudio, digamos, de la corriente, de lluvias, del río, de todo. Estudio hidrológico. Ajá. Entonces, y en base a ese estudio, que salen esos estudios de ingeniería básica, pues tú podrás desarrollar, oye, ¿qué ingeniería necesito para ante un supuesto fenómeno del Niño o una avenida de grandes volúmenes de corriente? Una crecida, pues, ¿no? Una crecida, pues yo debería tener de repente un muro de contención y para poder canalizar ese río y que no se venga hacia el costado. Que no afecte la y que no afecte el colegio, pues que es el usuario, al último es
son los niños. Son los niños. Entonces, como lo que mencionó anteriormente, ¿no? Las pérdidas humanas, pues, ¿no? sí, correcto. Entonces, ese es otro aspecto que tienes que ver. Tienes que ver el tema de calidad, tienes que ver el tema de gestión del contrato, el tema social, Paul, es muy importante. O sea, el tema social, porque cuando tú vas a construir a una zona, tú eres un advenedizo y ya existe ahí una comunidad. Claro. Entonces, oye, el impacto que está teniendo tu construcción hacia esa comunidad. Hacia la comunidad. Claro, de repente, si es una carretera y cruza por la comunidad, hay un impacto social. Tienes que ir en tu staff con un sociólogo y manejar esa situación y ver qué ofrecer a ellos para que pueda pasar, para que sea viable. Exacto. O sea, son muchas cosas. Muchos aspectos son muchos aspectos, ¿ya? Y hay más, de verdad. Hay más, pero esos son los principales en los cuales son aspectos organizativos para una buena planificación. Luego que tú haces una sinergia de todo eso, lo estudias, todo eso, tus outputs, se podría decir, ¿sí? Ya son tu planeamiento de obra. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vas a atacar esta obra? Tu presupuesto meta, tu cronograma meta. Otro output es el cronograma de procuras, que te estaba diciendo, estructuras de control, flujo de caja, etc. Cuando ya tenemos una muy buena planificación, ¿no? Cuando tenemos ya una muy buena planificación, ¿cómo se refleja o qué es lo que cambia en una obra en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más importantes, por decirlo así? Sencillo. Hay empresas, y todos deberían de ser así, que se miden por resultados. Los resultados, entonces. Los resultados en sí. O sea, los resultados positivos que están dentro de lo esperado. O sea, una buena planificación. En los plazos. El resultado que siempre estás adelantado o en fecha, ¿no? O si por ahí te has atrasado alguna partida, pero estás adelantado en otra, ¿no? Y tienes una manera, una salida de cómo vas a recuperar, ¿no? Resultados en costo. O sea, nosotros los ingenieros tenemos la capacidad, cuando hagamos alguna fecha de corte, sea semanal, mensual, quincenal, tenemos la capacidad de poder proyectar y saber si así como venimos construyendo, oye, de esa manera que estamos construyendo, ¿cómo nos va a ir a fin de obra? Ya, entonces tú ya puedes saber, y ahí te vas a dar cuenta, cada vez que tú hagas tu fecha de corte, oye, ¿cómo voy a acabar? Ahí estás proyectando. Ya, entonces exacto. estás como que adelantándote y eso te da la planificación. Y en este caso hay una herramienta que se llama el resultado operativo, hay otros, valor ganado, etc. ¿Cuál es esa herramienta del resultado operativo? Ya, es una herramienta de costo, ¿no? Es una herramienta de costo para proyectar justamente, para tener el resultado en fecha, ¿ya? Y que tú puedes tener también la capacidad en base a esos índices de proyectar a fin de obra, así como vienes construyendo. Imagínate, si tú vienes construyendo mal en costo, con bajos rendimientos, gastando de más, comprando más caro de lo que presupuestaste, ya, proyecta que sigues así, te vas a dar cuenta que al último vas a terminar en rojo. Entonces, oye, de acá a unos meses voy a acabar en rojo. ¿Cuántos meses? Faltan 10 meses para acabar la obra. Ya tenemos chance de corregir, ¿no? Ya empieza a cotizar más barato, busca otros subcontratas. Oye, ¿el rendimiento que hacemos? Bueno, esta gente no rinde bien. Bueno, habrá que cambiar de capataz, habrá que cambiar de personal. De staff. O hasta de ingenieros, que sean más exigentes, que controlen más, etc. Así se ve reflejado en el resultado. Ingeniero, y usted ha mencionado dos palabras, ¿no? Planificar y programar. ¿Es lo mismo o en qué se diferencia? No. La planificación, lo explico siempre en sesiones virtuales y en talleres. La planificación es una visión macro del proyecto, ¿ya? Son estrategias que se ven a largo plazo, que se ven a nivel macro de toda la obra. Mientras que la programación es algo más micro, algo más de mediano a corto plazo, ¿ya? Más o menos ya te expliqué qué deberíamos hacer para la planificación. Te hablé de diseños de la producción, exacto, aspectos organizativos, y eso lo lidera una persona, es el gerente de proyecto o el residente. En cambio, en la programación ya te dije que es a mediano o corto plazo, y lo lidera el ingeniero de producción, también el planner, si el proyecto tiene. Es otra persona quien lidera, y ahí aparece
en los elementos de producción esta herramienta potente que se suele usar del Lean Construction, que es las Planner, por ejemplo, ¿no? Ya, hablando justamente ya que lo mencionó, ¿no? Las Planner System, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante esta herramienta? ¿Es una herramienta o es una metodología? Sí, o sea, es una metodología de cómo programar, la verdad. Es una metodología de cómo programar, es una herramienta en sí de Lean Construction. Lean Construction, recuerda, Paul, que nos enseña a cómo mitigar o minimizar despilfarros para que el valor sea grande, se maximice. Entonces, una herramienta para lograr eso es el Last Planner, ¿sí? El Last Planner significa el último planificador. Y el último planificador es, en este caso, el ingeniero de producción, o algunos proyectos deciden colocar al planner y que converse con el producción y armen estos entregables que tiene el Last Planner, que los puedo mencionar si gustas. Son 4, muy rápido. Por favor. El principal, que es el Look Ahead, que significa mirar hacia adelante. Tú miras hacia adelante unas 3 a 4, algunos ponen 6 semanas. Con 4 yo considero que estamos bien. Ya tenemos el plan semanal, tenemos el análisis de restricciones, tenemos el plan, el porcentaje de plan cumplido. Esas 4 son herramientas que un ingeniero de producción o planner tiene que llevar semana a semana. Es como el ABC, es como el coquito para el de producción. Eso, ¿no? En este caso es como que siempre tiene que tenerlo en cuenta, saberlo. En este caso, como usted dice, ¿no? El ingeniero de producción, el planner, Sí. ¿no? Como que por decirlo así, en este caso, no hablando, digamos, ya términos cristianos, tal vez como que su Biblia, Sí. ¿no? Bien, ingeniero, antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa, antes de seguir con las preguntas, Dale. para mencionarle a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, al público en general, ¿no? Que en realidad hoy ya no basta con tener solamente experiencia en campo, ¿no? Los profesionales que destacan en el sector son aquellos que saben planificar, controlar y programar sus obras, ¿no? Por eso en CEIPRO tenemos programas, tenemos cursos, tenemos especializaciones que te ayudan a potenciar tu perfil profesional. Si quieres saber cuáles son, escríbenos en nuestra página web que está apareciendo aquí, www.ceipro.edu.p. Vas a encontrar todas nuestras especializaciones. Igual puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como CEIPRO Latam. Escríbenos que nuestro personal, nuestros asesores académicos están dispuestos para brindarte toda la información. Ahora sí, vamos a continuar. Bien, ingeniero, ahora sí vamos a seguir con el programa, con este primer episodio que está muy, muy interesante en cuanto a la planificación, la programación, lo que viene a ser ahora, ¿no? Ahora, en este tercer bloque, el público sabía a quién íbamos a tener como invitado en este primer episodio. Y nos han enviado un montón de preguntas. De verdad, un montón de preguntas tenemos ahí en nuestros mensajes, en nuestras redes sociales, también por el WhatsApp, de las cuales solamente hemos seleccionado algunas, ¿no? La primera de ellas es que nos preguntan, ingeniero, ¿qué debería aprender primero un profesional que quiere dedicarse a la planificación en obras? Un ingeniero que quiere planificar, en primer lugar, debería tener la oportunidad de estar en obra. Eso es lo primero. Estar en el campo. Estar en la obra. Ajá. Si tú no te movilizas, te mueves por las redes, porque ahora todo son redes, distintas plataformas para poder conseguir alguna oportunidad de trabajo, pues no vas a estar en una obra. Tienes que moverte, tienes que movilizarte y tratar de posicionarte en algún puesto, cualquier puesto, pero tienes que estar en obra para que sientas esa adrenalina de lo que es estar en la obra, Claro. en la etapa, perdón, desde el lado del constructor, del contratista, ¿ya? Entonces, una vez que tú estás en obra, tú tienes que aprender de lo que hace el resto de tu staff, porque tú vas a ser la persona que tiene menos experiencia, seguramente, porque va a ser tu primera obra. Tienes que nutrirte. Tienes que nutrirte. Al comienzo nosotros siempre somos como esponjas, absorbemos todo. Dios quiera que absorbas todo lo bueno y que aprendas de lo malo simplemente para saber, eso no tengo que hacer. Exacto. Cuando a mí me toca estar en ese puesto. Entonces, entonces es buscar un buen entorno, primero, estar en obra. Una vez que estar en obra, tratar de relacionarte y pegarte del que más sabe, ¿ya? Para que justamente aprendas todo de ello. Aprender de Tienes que ser muy metido, esa es la palabra.
muy curioso, muy metido, ¿ya? Para que terminar algún encargo y decir, ya, ¿qué más? ¿Qué más hay por hacer, ingeniero residente en este caso? Quiero aprender esto, dime a quién lo apoyo. Estar ahí, Estar ahí, porque eres tú el interesado, claro. ¿ya? Ahora, luego que ya te están, ya vas, estás una obra, 2 obras, ya te están dando algunos encargos, ya perteneces a alguna área, sea producción, calidad, seguridad, Ujú. oficina técnica, no lo sé. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ya conoces algunos procesos constructivos, porque como eres metido, pues has ido un rato a campo a ver cómo funcionan, quedarte a ver cómo es que es el proceso, rodearte de los capataces, hablar con el maestro. Maestro, no tiene nada de malo que un señor con mucha experiencia, que son los capataces, jefes de cuadrilla o el maestro, tú como ingeniero que te acerques y le digas, maestro, ¿me puede explicar esto? Ellos con todo gusto te van a explicar O saber de todo un poco. de todo un poco, y después que ya te explican, ya tú te paras solo a observar, y te das cuenta, yo creo que acá, con lo que me ha explicado el maestro, acá hay una oportunidad de mejorar. Ujú. Y ahí, ingeniero residente, mire, he observado, me he parado como 10 minutos a ver, entonces ese trabajo, en obra como todos andamos full, al corre-corre, al gana-gana, si tú eres una de estas personas que tienes ganas de aprender a planificar, primero tienes que ver, observar de cómo trata el proceso. Porque lo Ujú. expliqué en una de las preguntas anteriores, o sea, tú tienes que conocer de procesos constructivos para poder planificar. Entonces, si no te has dado tiempo de ver y tratar de No aprenderlos, puedes ¿cómo planificar. vas a planificar? Exacto, Ya, esa es una. exacto. Después también, ya la experiencia te va a dar cómo es que tienes que planificar, porque como te expliqué, el responsable, el líder de la planificación es el residente, ¿no? Tienes que aprender criterios de sectorización, ¿no? Tienes ¿Cuáles que, son esos criterios? a ver, o sea, tienes que aprender de cómo es que tú tienes, cómo se sectoriza un proyecto. Coges plantas, tengo que metrar, cuáles son los tips para sectorizar. Eso lo explico en uno de los cursos acá de CEIPRO, ¿sí? No nos alcanzaría el podcast para poder Para poder explicarlo. explicar. Sí, necesito una pizarra, algunos utensilios, etc. Ahí tendrían que escribirse entonces al, Sí, al, al, al curso. ya. Entonces, eh, el tema son criterios de sectorización, trenes de actividades, Ujú. aprender esas cosas y claro, si quieres planificar, también necesitas aprender, pero ya como, no como prerequisito para poder pensar y planificar, no. Ya para poder trasladar todo lo que has planificado en un entregable, pues estaría bien que aprendas el Project, Microsoft Project, por ejemplo, Ujú. o también se usa mucho el Primavera P6. Son programas que te consolidan esta información Ujú. y te muestran todo lo que un planeamiento, pero ya en fechas, ¿no? Todo lo que muestra un planeamiento, fechas de inicio, duración, eso es el entregable de la planificación y con eso tú Exacto, te mides. Eso es. exacto. Bien, ingeniero, vamos pasando a la segunda pregunta que nos enviaron. A ver, La adelante. segunda pregunta es, ¿qué habilidades debería desarrollar un ingeniero joven para para destacar, perdón, en lo que es la construcción? A ver, Un ingeniero joven. uno que sale recién de la universidad, Exacto, ya, creo que algo sin querer queriendo he hablado. lo mencionaba. Por ejemplo, punto uno, tener todas las ganas de aprender, ¿ya? Tener todas las ganas de aprender, tener toda la voluntad de aprender. A mí, a mí y a muchas personas seguramente nos interesa más estar rodeado de gente que quiera aprender. Oye, pero yo tengo acá un genio, de verdad, pero no quiere. No me importa. Así seas un genio y no quieras, prefiero a alguien que no sea tal vez un genio, pero que tenga toda la voluntad de Que aprender, tenga las ganas. las ganas de querer sobresalir, aprender. Ujú. Y bueno, no será el genio del mundo, pero será seguro una persona comprometida, ¿no? Con el trabajo, en el cual se le pueda dar encargos y así ir cogiendo responsabilidades. Eso es el punto uno, ¿no? O sea, lo que se llama la voluntad de querer avanzar,
la querer aprender, ¿no? Exacto. Eso es un punto. Otra característica que debería desarrollar estas personas es ser proactivo. Lo mencioné hace un rato con un ejemplo, pero ya me sale la palabra proactivo. Es, terminaste algo y no esperar que venga alguien y que te diga, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque los ingenieros estamos ocupados. Tú mismo levantar la mano y dices, ya acabé, ¿qué más puedo ayudar? Exacto. Oye, no tengo ahorita algo para ti, pero el de calidad puede ir allá. Anda, ayúdalo. Y aprendes un poco de calidad. Y así comienzas a ver. De distintas áreas. Y tú te decides después ya en qué rama de las obras tú quieres conducirte, ¿no? Y hasta llegar a ser un jefe de un área. ¿Te das cuenta? Desarrollarse Claro, en qué área, ¿no? eso también sería bueno poder desarrollar el tema de ver, observar, ser curioso. O sea, el tema de tomarte el tiempo para ver y ver el por qué, y por qué es así, el porqué del por qué. El por qué, exacto. ¿No? Hacerte a veces hay los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces muchas veces nosotros los ingenieros, cuando ya estamos cogiendo rango, ya no vemos eso y necesitamos de gente o personas que tengan esa cualidad para que nos ayuden. O sea, todo suma. Todo suma. Todo suma. Exacto. Ya, esos son como que, o sea, alguien que si yo estuviera en una obra y sale de la universidad, yo quisiera un talento así, para formarlo, ya, para poder formarlo y que él se pueda desarrollar ya después solo, ¿no? Y algo muy importante que no lo puedo dejar de mencionar, es que se puedan meter cursos, ya personalmente cada uno, ya sobre capacitación de este tipo, ¿no? Ya eso es el tema de cada uno de que se quiere desarrollar, ¿no? Cursos virtuales, presenciales, etcétera, de temas específicos de programación, de planificación, del curso del MS Project, del curso del Primavera, del S10 para costos, entre otras cosas. Tema de ya de cada uno, a su elección, capacitación y de poder ir aprendiendo de cómo sus líderes gestionan a las personas. ¿Sí? Yo siempre menciono esto, que lo difícil de esta chamba no es construir, amigos. Lo difícil para mí no es construir. Lo difícil es relacionarte y gestionar a las personas. Porque el compromiso que yo tengo como líder de obra, residente, por ejemplo, de repente tú no lo compartes. Porque tú estás acá trabajando porque simplemente tienes el objetivo de ganar dinero porque quieres hacer algo con ese dinero. Pero tu objetivo no es el logro. Entonces, yo podría ser el mejor líder posible para tratar de influenciar en ti, pero si tú no quieres, claro, entonces ahí no vamos a encontrar ese match. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay compatibilidad. Sí. A lo que quiero llegar es que el ingeniero que recién sale debería ver cómo sus líderes desarrollan sus habilidades blandas. Exacto. Para copiarlas, ¿sí? Y que si también el líder se equivoca, porque todos somos humanos, y ver, oye, el ingeniero creo que se está equivocando en cómo está tratando acá el personal, no lo sé, no adoptar eso, ¿no? Exacto. Sí. Como usted dijo, ¿no? Cuando me toque, no hacer claro, eso. Aprender, de eso se aprende. Del error ajeno también aprendemos. Exacto. Ingeniero, vamos con la última pregunta, ¿no? que nos enviaron, que dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es importante capacitarse en planificación y control de proyectos hoy en día? Como le dije al inicio de este podcast, si no existía planificación antes, nosotros estamos recayendo en hacer o en construir los proyectos descansando en la improvisación. Más bien estos métodos lo que nos ayuda es a que descanse todo en la anticipación, en anticiparnos a cosas que van a suceder. ¿De qué manera los anticipas? Pues visualizando qué es lo que quieres construir de acá 1, 2, 3, 4, 5 semanas, con lo que decía la programación esta de Luca G. Entonces, o sea, si tú no te anticipas, el problema va a llegar cuando se tenga que desarrollar la actividad y va a reventar el problema, como te dije, en campo. En campo ya. Entonces, por eso es importante capacitarse con herramientas, como lo mencioné hace un momento, planificación, programas,
programación, ahora hay mucho el tema de Power BI, distintos programas en los Distintas cuales, herramientas. sí, distintas herramientas en las cuales entre todas ellas se apoyan y el ingeniero pues tiene que tener la capacidad de saber cómo las usa, ¿no? Cómo las usa. Ya queda ya, digamos, en el profesional, como que acá, estas son las herramientas y como usted también lo dice, ¿no? Ya queda en el ingeniero cómo las usa. Sí, sí, o sea, la planificación es la base del éxito de un proyecto. Es la base. Sin planificación, yo considero que en vez de ingenieros, vamos a terminar siendo bomberos, de verdad, apagando Apagando incendios incendios. todos los días. Y ahí es cuando nosotros los ingenieros comenzamos a no querer nuestra profesión, porque te terminas quedándote hasta más tarde, estresado, y al último eso te lleva pues a un daño personal que a veces es irreversible, ¿no? Exacto, ingeniero. Bien, con estas preguntas, ingeniero, bueno, hemos llegado al final de nuestro primer episodio, del primer episodio de SEI Podcast, ¿no? Agradecerle a usted por haberse tomado el tiempo, por haber venido, ¿no? Por estar aquí en este primer episodio, ¿no? Ingeniero, algunos consejos finales para nuestro público que nos está mirando. Sí, claro que sí, ¿qué tal? Muchas gracias por estar atentos a este podcast. Me gustaría que se queden con este tiempo de que hemos hablado, que se queden mucho con lo importante que es planificar, ¿sí? Denle la importancia al que planifica, lo importante que es programar, sin tener la certeza que esas herramientas nos van a ayudar, no vamos a poder avanzar en el proyecto. Vamos a avanzar, pero no como quisiéramos. Entonces, por favor, tomen conciencia de que estos temas son sumamente importantes para cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Estoy muy agradecido con SEIPRO, de verdad. Gracias por la invitación. Espero que no sea la primera vez. Muchas gracias, Paul. Así será, ingeniero. Gracias a usted, gracias por compartirnos su experiencia, ¿no? Sus conocimientos. Gracias a ustedes también por haberse quedado hasta el final, por habernos visto o incluso tal vez por habernos escuchado simplemente, ¿no? Agradecerles y ya nos vemos en el siguiente episodio de SEI Podcast. Gracias.